Capítulo 7. La expedición. El aire seco rozó las mejillas de Jinshi, como en los últimos días. Aún así, no había hecho una excursión en condiciones desde su viaje al oeste. Contemplar el paisaje mientras su carruaje avanzaba no era una forma terrible de pasar el tiempo, pero no podía negar el deseo de cabalgar por los campos en su propio caballo. Puedes dejarnos las cosas aquí. No te preocupes, nuestro mundo seguirá girando sin ti unos días, dijo Mamei, que sacaba pecho con orgullo. Jinshi fingió que no veía a Baryu, cuya mirada decía, ¿de verdad me dejas aquí? En lugar de eso, con el proverbial empujón de Mamei, se dirigió hacia sus observaciones. Su destino, un pueblo donde los cultivos habían sido arrasados por los insectos. Eso significaba un día y medio de viaje en un carruaje traqueteante. En un esfuerzo por hacer el trabajo lo más rápido posible, Jinshi planeó cambiar de caballo y de conductor en cada pueblo. A pesar del duro ritmo que pretendía imponer, le acompañaban al menos 10 personas, incluidos sus guardaespaldas, un número relativamente modesto para una expedición en la que participaba alguien del estatus de Jinshi, pero viajar en un grupo solo alargaría las cosas. Siguió adelante con su relativamente pequeño grupo, con la esperanza de llegar a la aldea mucho más rápido. Asimismo, para asegurarse de que todo saliera bien, había decidido ser un poco exigente sobre quién formaría parte de su equipo. ¿No se siente incómodo simplemente sentado durante tanto tiempo, señor? Si tanto le preocupa, déjeme montar. Me temo que no, señor. Sentado a su lado no estaba Basen, sino Gao Shun. Basen estaba presente, a caballo entre los guardias. Con perdón de él, Gao Shun era aún más capaz cuando se trataba de servir como ayudante de campo de Jinshi. De ahí que Jinshi se lo hubiera pedido prestado al emperador. También era, por así decirlo, una pequeña venganza de Jinshi contra su majestad, que había estado haciendo su propia vida más fácil, haciendo que Gao Shun hiciera su trabajo. ¿Estás seguro de que Baryu va a estar bien? ¿Incluso con Mamei?, preguntó Jinshi. Estaba preocupado. Sé que siempre ha sido algo frágil. Me pareció oír que estaba en reposo en casa por una enfermedad. Es cierto que fue el propio Jinshi quien, a pesar de todo, había presionado para que Baryu entrara a su servicio, pero se estremeció ante la idea de que el hombre enfermara de nuevo. Solo era su queja habitual. Gao Shun le ofreció a Jinshi una mandarina ya pelada, pero no antes de coger un solo gajo y metérselo en la boca. Jinshi no estaba seguro de que fuera realmente necesario comprobar si una cosa tan trivial estaba envenenada, pero convertir la práctica en algo habitual disuadiría a la gente de pensar en intentar envenenar algo que pudiera pasar desapercibido. Conozco lo esencial de su historia, pero ¿quizás podrías contarme el resto? Jinshi lanzó una mirada inquisitiva a Gao Shun mientras daba un mordisco a la fruta. Aún estaba ácida, lo perfecto para humedecer su garganta seca. Sí, señor. Nunca se llevó bien con el supervisor de su departamento, hasta el punto de que Baryu acabó con un agujero en el estómago. El asunto llegó a su clímax como un incidente en el que vomitó copiosamente sobre la mesa del supervisor, tras lo cual Baryu fue llevado a la consulta médica y poco después se retiró de sus funciones. De eso hace unos 3 meses, si no recuerdo mal. ¿Y este era el hombre que, según Gao Shun, se iba a recuperar? Jinshi conocía a Baryu desde hacía suficiente tiempo como para saber que no siempre se sentía cómodo con la gente, y que las personas con las que no se llevaba bien podían, darle escalofríos. Gao Shun debió de ver la preocupación en el rostro de Jinshi, porque añadió apaciguador: no habrá ningún problema. Mamei está con él. Desde que tuvo hijos, se ha convertido en una persona mucho más equilibrada. ¿Más completa? Ella le parecía tan enérgica como siempre. Debía de serlo para que se le ocurriera endilgarle el trabajo del excéntrico estratega. En efecto, por ejemplo, ha dejado de quejarse cada vez que toco a mi nieto. Siempre que me lave las manos antes. Jinshi no dijo nada al respecto. Tal vez era simplemente el destino del padre de esta hija en particular. Gao Shun había pasado muchos años con Mamei tratándole como a una cucaracha. Gao Shun tenía una mirada distante en sus ojos, pero al mirar por la ventana dijo: ahí, puedes verlo. Jinshi miró y vio una aldea enclavada entre acogedores arrozales. A medida que se acercaban, pudo distinguir hileras de casas sencillas. Una de ellas era más grande que las demás. En la puerta de la aldea había una centinela que observaba al grupo de Jinshi con desconfianza. Iremos directamente a la casa del jefe de la aldea, ¿está bien? Llama primero al Ihaku, por favor, dijo Jinshi.
Lee Haku, un soldado que tenía el aire de un perro amistoso, nunca pareció particularmente intimidado ni siquiera en presencia de Jinshi, y lo que era más importante, era un hombre de carácter fuerte, lo que le hacía muy valioso. Jinshi había vuelto a pedirle por su nombre que estuviera entre los guardias. Como desee, señor. Gao Shun llamó por la ventana a Lee Haku. Podría haber sido más rápido que Jinshi lo llamara personalmente, pero sería mejor que su rostro no se viera con demasiada frecuencia. Planeaba llevar su máscara mientras estuviera fuera. No le haría parecer menos sospechoso, pero con Gao Shun para responder por él, suponía que incluso el jefe de la aldea no presionaría demasiado al respecto. Ya había confiado en Basen para algo similar, pero todo había sido un poco desesperante. ¿Sí? ¿Qué necesita, maestro Jinshi?, preguntó Lee Haku, subiendo con facilidad al carruaje que aún se movía. Había conocido a Jinshi cuando éste se hacía pasar por eunuco y evitó el eufemístico apodo de Príncipe de la Luna en favor del nombre que Jinshi había usado en la retaguardia del palacio. Eres de provincias, ¿verdad? ¿Qué te parece esta aldea? ¿De provincias? Sí, señor, aunque no de por aquí. Esta aldea, sin embargo... Lee Haku la contempló, sin saber muy bien qué decir. Las casas parecen muy robustas para ser una aldea agrícola. Sé que pueden parecer bastante sencillas desde su perspectiva, pero aquí son perfectamente respetables. He oído que los insectos han devastado este lugar. Eran los postes expuestos y desgastados los que hacían que las casas parecieran algo menos que lujosas para Jinshi. Mi abuelo me dijo que los saltamontes no solo se comen el grano, sino también la madera e incluso los tejidos, explicó Lee Haku. Tenían un apetito insaciable, parecían empeñados en robarle a la gente no solo la comida, sino también la ropa y el cobijo. Según los informes, el único grano que sobrevivió fue el que se había cosechado en su totalidad y guardado en los almacenes. Prácticamente todo lo demás se consumió, dijo Gao Shun, leyendo un trozo de papel. Es como para que te duela la cabeza, ¿verdad?, dijo Lee Haku frunciendo el ceño. Aunque podría decirse que casi tuvimos suerte de que ocurriera aquí y ahora. El daño habría sido mucho peor si el enjambre hubiera llegado en plena cosecha de trigo o más al sur, en el país del arroz. Es difícil verlo desde aquí, pero estoy seguro de que hay bichos muertos por todo el suelo allá afuera. Puede parecer feo, pero pudieron reducir los daños al mínimo porque ya habían dado la orden de prepararse para exterminar a los insectos. Lee Haku sacudió la cabeza y suspiró. Era una forma un tanto familiar de comportarse con un miembro de la familia imperial, pero Jinshi sabía que Lee Haku era consciente del lugar que ocupaba y optó por pasar de alto la indiscreción. La elección fue tanto por el propio beneficio de Jinshi como por el de Lee Haku. Le hizo la vida más fácil. Gao Shun pudo leer la reacción de Jinshi y no dijo nada a Lee Haku. Si Basen no hubiera estado aquí, habría estado encima del otro soldado y, francamente, habría sido un poco molesto. Bueno, volverá a salir, dijo Lee Haku. Si no, el maestro Basen me va a echar la bronca de mi vida. Sin embargo, antes de que pudiera marcharse, el carruaje se detuvo. Debían de haber llegado a la casa del jefe. A Basen no pareció gustarle el hecho de que Jinshi valorara el servicio de Lee Haku, y el gran perro no perdió tiempo en mostrarse. En cuanto a Jinshi, se puso la máscara y salió un momento después. Aunque las maderas y el tejado mostraban algunos signos de haber sido mordisqueados, la casa del jefe era adecuadamente impresionante. Jinshi lo supo por el toque de burla en el tono de Lee Haku cuando comentó: es más una mansión que una casa normal, ¿no? La mansión estaba rodeada de canales que desembocaban en un estanque creado en medio del jardín. Era una idea elegante, pero la evidente falta de vegetación le daba un aspecto desolador. En concreto, tratar de disfrazar un arrozal de estanque era ingenioso, demasiado ingenioso a medias, pero Jinshi se guardaría eso para sí. Se colocó detrás de Gao Shun. El jefe apareció en la puerta, retorciéndose las manos y haciendo una reverencia obsequiosa a Gao Shun mientras lanzaba miradas sospechosas al enmascarado. Los condujo al interior, donde Jinshi supuso, basándose en los susurros de Lee Haku, que el interior era tan relativamente suntuoso como el exterior. Lee Haku podía parecer sencillo, pero en realidad era bastante astuto. Por aquí, por favor, dijo el jefe, conduciéndolos a una sala donde se había preparado un festín. A Jinshi, que había comido mucho en la capital, la comida le pareció bastante pobre, pero cabía la posibilidad de que fuera más extravagante de lo que cabría esperar de un jefe de aldea rural. Jinshi permaneció en silencio
silencio. Gao Shun ni siquiera le dirigió una mirada, pero sabía lo que su amo querría decirle. No hemos venido a comer. Háblanos del estado de tu aldea en este momento, dijo. Sí, señor, dijo el jefe. Para Jinshi, que estaba acostumbrado a que Gao Shun se mostrara condescendiente, el tono autoritario era estimulante. Incluso Mao Mao siempre le hablaba con educación. Podía llegar a ser agobiante. El jefe no tardó en ordenar a un sirviente que se llevara la comida, dejando la gran mesa vacía. La habitación había sido limpiada a fondo y la ventana ofrecía vistas al jardín. Jinshi sospechaba que era el orgullo del jefe, pero en ese momento estaba sembrado de cadáveres de insectos. El jefe sacó un mapa de la aldea. Puedes saltarte las galanterías. Cuéntanos la situación, todos los detalles que puedas, pero que sean breves, dijo Gao Shun. Sí, señor. Empezó hace unas 2 semanas, cuando una nube negra apareció en el horizonte noroccidental, dijo el jefe. Había sido una visión extraña, una nube de tormenta fuera de la estación lluviosa. Pronto se habían dado cuenta de que la nube iba acompañada de un terrible zumbido. De hecho, no era una nube, sino un gran enjambre de saltamontes. El enjambre llegó a la aldea y empezó a comerse todo el arroz sin cosechar que había a la vista. Los aldeanos se defendieron con antorchas y redes, pero por muchos que mataran o atraparan, el número de insectos no parecía disminuir. Los saltamontes seguían comiendo, y no solo el arroz, sino también la ropa y los zapatos de los aldeanos. Hasta el pelo y la piel sentían la picadura de los insectos. Los hombres atrapaban los saltamontes y los quemaban o simplemente los mataban. Las mujeres mataban a los insectos que se colaban por las grietas de las paredes, pero los niños solo pueden agacharse en un rincón temblando. El asalto de los saltamontes duró 3 días y 3 noches. Estas son las ropas que llevaba ese día, dijo el jefe, mostrando un traje de fibra de cáñamo. Los agujeros se habían hecho a través de ella y, a juzgar por los colores brillantes de la tela, no era el tiempo el que había hecho el trabajo. Hicimos insecticida, pero el enjambre era demasiado grande. No tuvimos oportunidad. Jinshi se mordió el labio, así que los productos químicos no habían sido suficientes después de todo. Y luego está esto, dijo el jefe, saliendo al jardín y rozando el tronco de uno de los árboles. Estaba cubierto de hojas nuevas, pero los bichos se comieron hasta la última. Suspiró profundamente. ¿Dónde están los bichos ahora?, preguntó Gao Shun. Matamos todos los que pudimos, quemamos los que pudimos e intentamos recoger el resto de los muertos en la parte trasera de la aldea. ¿Quieren verlos? Así lo hicieron. El jefe les condujo por detrás de la mansión. A medida que avanzaban, empezaron a ver más langostas muertas en el suelo, y luego los cuerpos empezaron a crujir bajo sus pies mientras caminaban. Jinshi permaneció en silencio mientras se acercaban al lugar. Nos abstendremos de hacer una descripción detallada. Basta decir que se había cavado un gran hoyo y que se veía un montículo oscuro sobre el borde. Un par de guardias se llevaron las manos a la boca, luchando contra las ganas de vomitar. Estaba claro que a algunos de los hombres del destacamento no le gustaban los insectos. ¿Estos son todos?, preguntó Gao Shun. Todos los que pudimos detener, respondió el jefe. ¿Y cuántos dirías que se te escaparon? No podría adivinarlo. Gao Shun se acarició la barbilla. Basen se apresuró a acudir cuando su padre le llamó. «Sí, señor. Ve a las otras aldeas cercanas y averigua exactamente cuánto daño se ha hecho. Si tomas un caballo veloz, deberías poder volver en un tiempo decente». «Sí, señor». Basen fue a preguntar a los lugareños por otros asentamientos cercanos. Detrás de su máscara, Jinshi levantó las cejas y luego las dejó caer de nuevo. «¿Pasa algo, señor?», le preguntó Gao Shun en voz baja. «No exactamente». Jinshi necesitaba ocuparse de lo sucedido, pero había algo aún más importante que requería su atención. Se preguntó qué haría la boticaria demente si estuviera aquí. De repente, se agachó en el suelo. Los saltamontes estaban muertos y quietos, pero pudo ver que sus vientres estaban hinchados. Había oído antes que las langostas en enjambres adquirían una coloración más oscura y sus patas se acortaban. Estas eran, en efecto, de color pardo y lisas. Jinshi sacó una pequeña daga. Sin mediar palabra, la clavó en el cuerpo de uno de los bichos. No le gustó la sensación, pero estaba seguro de que si Mao Mao estuviera aquí, eso es lo que habría hecho. Fue diseccionando una langosta tras otra. Los aldeanos miraban horrorizados al enmascarado, pero Jinshi no podía permitirse el lujo de molestarse por lo que pensaran de él. Puso en fila a los bichos tallados. «Esos son...» Gao Shun empezó. Parecía comprender lo que Jinshi pretendía. Jinshi no era entomólogo, pero incluso él podía adivinar
investigar la causa de que los estómagos parecieran hinchados. Estaban llenos de lo que parecían largos túbulos amarillos. Era otoño y después del otoño venía el invierno. Estos insectos no sobrevivirían a los meses fríos. Confiarían el futuro a la siguiente generación. ¿Huevos?, susurró Gao Shun, y Jinshi respondió con un movimiento de cabeza. Otra cosa que podía adivinar era lo que harían a continuación los insectos cargados de huevos. Esta plaga aún no ha terminado, dijo en voz baja, con la máscara amortiguando su voz. Quememos esta tierra. Los huevos supervivientes debían de ser destruidos por el fuego, o la cosecha de trigo de primavera caería en manos de las langostas.